Ministro del Interior, Óscar Valdés Dancourt, ya que hoy el Pleno del Congreso podría censurar al ministro del Interior, Dimitri Senmanche. Ex ministro Valdés, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Muy buenas tardes, señor Flores, gusto de saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Señor Valdés, yo quería empezar preguntándole por la responsabilidad política que alcanzaría el ministro Senmanche por esta fuga del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, pero en general la responsabilidad política que Dimitri Senmanche tendría en la captura de los prófugos del entorno más cercano al presidente de la República, Pedro Castillo. Bueno, mire, en cuanto al señor Pacheco y al sobrino del presidente, ellos ya prácticamente estaban no habidos, pero en el caso del señor Silva, a ver, él tenía, al asumir el despacho, él tuvo conocimiento de que esa era una persona que estaba bajo un videovigilancia, era una persona que había que tener cuidado, había que alertar tanto a la Policía Nacional, que depende de él, así como también a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, para que tomen acción y este señor sea seguido. No puede ser posible que este señor se haya fugado y hoy día sea no habido, a pesar de tener un ministro en ejercicio. Ahora, él asume de que se defiende diciendo de que recién había entrado. Mire, el ministro cuando se hace cargo del despacho, inmediatamente todos sus estamentos que tiene debajo de él le informan de lo que es importante, prioritario, urgente. Y eso me imagino que ha estado en la cárcel, en el despacho del ministro, que este señor ya estaba pedido por el Poder Judicial y que había que hacerle un seguimiento y evitar que se fugara, ¿no? Que es lo que al final sucedió, y por eso la responsabilidad indirecta, sí, bien es cierto, del ministro, pero responsabilidad política que él debe asumir. Así es, y desde ese punto de vista también uno de los puntos de defensa del señor Senmanche en el Congreso de la República, incluso en algunas entrevistas a distintos medios de comunicación, él asegura que esta videovigilancia que encargó el Ministerio Público contra el exministro Silva no era tal, es decir, él asegura que no se le podía seguir a este personaje porque para eso se requiere una orden judicial. Sin embargo, otros exministros del Interior han dicho que eso no es necesariamente así. Yo quería preguntarle, en su calidad de exministro del Interior, ¿cómo se lee o cómo se puede determinar este seguimiento de videovigilancia que ordenó el Ministerio Público? Como le estaba diciendo, el ministro apenas se hace cargo de su despacho, él tenía esa papa caliente que él debió tenerla presente y darle el cuidado adecuado. El ministro no puede decir que era una videovigilancia que había pedido el Ministerio Público y que realmente él no estaba enterado. Él tenía que estar enterado. Y es más, por eso hay mucha gente que va mucho más allá y dicen que el ministro no solamente no pecó de omisión al no hacer el seguimiento adecuado y vigilar a este sujeto a través de sus estamentos dependientes de él, sino que además estaría de alguna forma protegiéndolo. Y eso es una sospecha que realmente mucha gente tiene y que habría que colaborarse. Pero respecto a la pregunta que usted me hace, yo creo que hay una responsabilidad política del ministro directa. Ahí no hay nada que discutir. El señor, por omisión o por complicidad, ha dejado que este señor se fugue. Por otro lado, otro de los puntos en los que se sustenta el pedido de censura contra el ministro del Interior está el incidente ocurrido en Atico, Arequipa, en donde 14 personas fallecieron en un enfrentamiento entre mineros informales en una concesión minera. ¿Qué tanto le alcanza la responsabilidad al ministro Senmanche en este punto? Este es un hecho que ocurrió durante su gestión. Sin embargo, él, cuando asistió a la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento, aseguró que ese tipo de hechos se venían dando con anterioridad a que él asumiera el cargo de ministro del Interior. Bueno, en eso creo que el ministro tiene razón en el sentido de que son casos que se dan en las zonas alejadas, en las zonas altas, donde operan los mineros informales y que hay roces continuos, ¿no? Y que esta vez, lamentablemente, hubieron 14 muertos y que lógicamente pues él se entera después. Y es algo que podía haber sucedido en cualquier momento. Entonces, en eso yo creo que la responsabilidad de él es, una vez producido el hecho, tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir y hacer las investigaciones y que la policía
haga las capturas correspondientes, ¿no? En eso sí, pero es una responsabilidad posterior al hecho, porque es difícil que el ministro de su despacho pueda saber que va a haber un desenlace de esa naturaleza en una zona totalmente alejada, en una zona donde operan mineros informales y que normalmente son zonas altas, inaccesibles, ¿no? por vía de carretera. Ahora, exministro Valdés, yo quería preguntarle con respecto a la estabilidad del sector interior, y se lo pregunto porque, de ser censurado esta tarde el ministro Dimitris Enmache, sería el quinto ministro del Interior que ha pasado por el gobierno en 11 meses. Bajo esa perspectiva, ¿qué políticas concretas, perdurables, a largo plazo se pueden ejecutar en este sector tan sensible, con una rotación tan alta, no solo del ministro, sino de cargos importantes que se cambian cuando se cambia de ministro? Mire, van a pasar 5, de repente van a pasar 10 ministros del Interior, pero no vemos hasta ahora un ministro del Interior que tenga un plan concreto para poder solucionar todos los problemas del sector. No vemos un ministro que tenga claro cómo va a solucionar la inseguridad ciudadana, cómo va a enfrentar el narcotráfico, cómo va a coordinar con debida para los cultivos alternativos. No tenemos un ministro que vea cómo va a ser la erradicación de cultivos. No vemos cómo se va a trabajar contra la minería informal, donde se cometen todo tipo de delitos como trata de personas, prostitución, etc. Entonces, mientras no tengamos un ministro que conozca y que entre al sector con un plan de acción y, por supuesto, dentro de un gabinete que tengan las cosas claras, esto va a seguir sucediendo y no solamente va a salir el señor Enmache, saldrán otros más. Pero también no le echemos toda la culpa al sector interior. Acá la inseguridad ciudadana es transversal y depende de muchos sectores. Ahí tiene que ver la responsabilidad del Premier, que realmente tiene que conducir a todos a educación, lo que es transporte, lo que es vías, lo que es el ministerio, coordinar con el Ministerio Público, coordinar con el Poder Judicial. Este es un tema grueso que realmente no se le está dando la importancia no se le está tocando en la forma de vida. Por eso es que todos los reclamos caen sobre la Policía Nacional o sobre el Ministro del Interior, y creo que esa visión tan corta nos hace ver que el problema no se va a solucionar a corto plazo. Así es, y desde esa perspectiva yo quería preguntarle también sobre qué políticas o qué planes se deberían llevar a cabo para lograr la captura de las personas prófugas cercanas al presidente de la República, Pedro Castillo, porque claro, la responsabilidad política está en el ministro Enmache, pero seguimos sin resultados. Bruno Pacheco y el sobrino del presidente llevan casi 90 y tantos días desaparecidos, mientras que el exministro Silva ya está casi cerca al mes de no tener pistas sobre él. ¿Qué se tendría que hacer concretamente para poder capturar a estas personas que además están involucradas en graves casos de corrupción que podrían llegar incluso al mismísimo presidente de la República? Mire, si descartamos la idea o el tema de que el gobierno está protegiendo a estas personas, yo creo que los órganos de inteligencia, tanto la DINI como la DIGIMIN o la DIRIN en el caso de la Policía Nacional, tienen las herramientas como para poder capturar, ubicar y capturar a estos personajes. Si no lo capturan hasta ahora es porque realmente hay una sospecha tremenda de encubrimiento y de que de alguna manera estos señores están siendo protegidos. Y la sospecha es justificada, porque imagínese usted qué pasaría si estos señores salen a la luz y dan declaraciones que todo el mundo espera, se cae el gobierno. Y esto es una cosa que tenemos que tomarlo en su real dimensión. Me parece que hay las herramientas para detenerlos, hay las herramientas para ubicarlos, pero hay que hacerlas trabajar y parece que ese no es el deseo del gobierno. Muchas gracias, exministro.